Muy bien, comenzamos nuestro programa que se llama Los Últimos Románticos. Como es el primer programa, vamos a explicar algunas cosas. Primero, ¿por qué se llama Los Últimos Románticos? Porque es una forma de plantarse ante la existencia, es una forma de plantarse ante la vida, y porque el romanticismo fue muy crítico. ¿De qué cuestiones, estimados? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, por la crítica del romanticismo, lo que es la crítica tal vez a una forma racionalista, vamos, de ver las cosas, una cosmovisión racionalista, ¿no? Y ahí está esta cuestión, más que por una adhesión, yo pienso, al romanticismo, es por una actitud ante la vida, Bien. Sí. eh, por dar valor a lo que son las ideas, por encima de lo utilitario, por encima de la resignación frente a Perfecto. las Y ya contingencias materiales. dijimos idealismo y entonces me resuena, creo, el aporte que puede dar en este caso Matías. ¿Qué pensás, Matías? Sí, sumando a lo que dijo Martín, es un recupero. Está muy bueno todos estos términos que empiezan con recordar, recuperar. Creo que varios autores que podemos llegar a mencionar tuvieron una intención por ese lado, y lo que entendemos por romanticismo en esa época y todo este idealismo es en respuesta a ese materialismo, empirismo de post-Edad Media. Así que bueno, Exacto. sí, Exacto. de reivindicar las ideas clásicas y de recuperar cierta relación también con lo sagrado, quizá perdido, Claro. probablemente. Bueno, y en este primer programa lo que vamos a hacer es hablar de libros que nos han inspirado en algún momento de nuestra vida. Libros inspiradores. ¿Quién quiere comenzar? Tenemos a Matías, entonces tenemos a Matías como el caballero. Bueno, el mío es bastante ambicioso, si se quiere. Quizás en mi caso, en lo que refiere en la relación a lo intelectual o a lo sagrado, tengo este tipo de aspiración de, de algo que nuclee o que contenga todas las ciencias o que comprenda modos de acercarse al conocimiento de manera muy única. Bien. Un libro del que no le falte nada y que sea reflejo de los procesos de la naturaleza. Bien. Lo elegí porque de alguna manera en la premisa de qué libro nos marcó o no, también hay una linda propuesta de a veces pensar si uno sufriese un accidente de que se le está quemando toda la casa y uno pudiese salvar algunas cosas, pudiese salvar un libro, ¿Cuál ¿cuál sería? sería ese libro? Y a mí el que se me viene, salvando algunas preferencias de textos sagrados que tienen, ya los pongo en otro nivel, un libro al que pueda acceder cualquiera es El mensaje reencontrado de Luis Catio. Bien, ¿No? bien. ¿Y en qué momento de la vida te llegó ese libro? Y en un momento en el que tenía grandes aspiraciones de acercarme a todo el conocimiento hermético alquímico, y de explorar algunos sabios santos alquimistas antiguos, llego a este que no era tan antiguo, que es bastante reciente en la historia moderna, y eso me llamó mucho la atención, de que exista alguien con ese calibre en la época Contemporáneo. en la que, claro, más o menos, sí, de la modernidad. Mira. Y bueno, una vida muy característica, como suele ser la de estas personas que fuera de serie. Louis Catio, este místico francés, que era alquimista, que era artista, de una grandísima riqueza, tanto en lo espiritual, sobre todo, como en lo que podía producir en el laboratorio. Y todo el resto de las personas lo tenían como alguien, como un paria, como alguien como aislado de la sociedad y que vivía en la pobreza, y desconocían de la riqueza que él manejaba en este sentido, ¿no? Porque con los conocimientos que tenía podía acceder a las riquezas que acceden los alquimistas, ¿no? No solo de orden material, sino
sobre todo espiritual. Qué rica descripción que hiciste y qué interesante porque justamente vos como buscador, sí, no sé si estás de acuerdo con la categoría, pero la voy a usar igual, vos como buscador lo que encontraste en ese texto, según lo que entiendo, lo que explicás, es te encontraste con tradiciones con las que vos ya venías trabajando previamente o que conocías y querías profundizar y te encontraste con este autor que de alguna manera los pudo, digamos, combinar en el texto, en el mensaje Lo reconstruido. destaco el libro y lo elegí, podría elegir otros también, pero lo elijo por sobre todo el resto de los libros, también porque me inspira mucho a mí de si yo alguna vez pusiese en palabras la obra de mi vida o en relación al desarrollo espiritual, intentaría hacer algo parecido, como un libro que contenga todo, y si un libro tiene que contener todo, tiene que reflejar el orden natural del cosmos. Claro. Y es algo muy complejo porque tiene que ser un libro escrito paralelamente en varios estados al mismo tiempo para que pueda ser el conocimiento recolectado o explorado por el lector en varios niveles al mismo tiempo. Eso es muy difícil de hacer. Algo parecido tienen los textos sagrados, y en este caso no es algo revelado, sino más bien inspirado, pero es un libro también que lo agarra una persona de cualquier credo o creencia y se va a sentir identificado. Eso es muy difícil de lograr también. Mira, interesante este primer aporte con el que Y es una comenzamos. síntesis, Sí, no es una mezcla, es una síntesis. No, Eso es lo difícil de lograr. yo igual, según lo que uno percibe a primera, digamos, en el primer encuentro, es otro de los libros que yo también he leído y me gusta mucho fue una de tus recomendaciones en uno de nuestros encuentros hace tiempo atrás y lo pude conseguir y me parece muy interesante. Martín, te damos la posta para que vos nos tires tu mazazo ahora. Bien. Ya comenzamos con libros inspiradores para vos. Yo en primer lugar, a ver, entendiendo por libro inspirador, ¿qué sería un libro que impactó, que tuvo un impacto, puede tener un impacto en la vida de uno, ¿no? Eso sería, Exacto. en ese sentido, un libro que te marca de manera existencial, incluso de manera intelectual, y al fin, y a fin de cuentas que te, digamos, que te da una impronta, ¿no? O señala un camino a seguir. Creo que va por ese lado la cuestión del libro inspirador. Yo no creo que exista un libro inspirador. Yo creo que no es algo estático la cuestión de la inspiración, porque yo pienso que durante la etapa de uno, creo que en el transcurso de la vida hay una evolución, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo dinámico, puede haber más de un libro. No, obvio. Nosotros porque mencionamos uno, por una cuestión temporal, vamos a mencionar uno y vamos a ver cómo esos textos tal vez se puedan relacionar. ¿Y cuál fue en este caso el libro que a vos en algún momento querés destacar en este espacio que te haya inspirado? Claro, lo que pasa es que fueron varios, si uno va a la parte biográfica, ¿no? A la vida biográfica, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Que distinguía entre la vida biológica, claro, ¿sí? Que es la vida que se desarrolla, que se puede explicar desde la ciencia, y después la vida biográfica, que es la que tenemos los seres humanos. O sea, si vamos a mi biografía particular, creo que son más de un libro que me han guiado. Pero uno que vos si quieras por ejemplo, destacar. uno va para empezar por uno en concreto, que lo que vos querés. Ahí yo me acuerdo, uno que a mí me marcó, por ejemplo, es que era un libro de viajes, ¿no? Una experiencia de viaje, que es el libro Into the Wild, del que se inspiró la película, hacia Rutas Salvajes. Es un libro que también me inspiró, ¿no? Y gracias a eso yo pude realizar un viaje de mochilero, ¿no? Mira qué bueno. Y la verdad que era la historia de un muchacho que deja todo, su vida universitaria, y que es muchacho de Estados Unidos, y hace un viaje que llega hasta Alaska, y bueno,
lamentablemente muere ahí porque come una hierba venenosa sin darse cuenta, trata de sobrevivir, inspirado este muchacho en dos autores que también a mí me gustan, que son Tolstoy y Jack London. Jack ¿no? London. Y claro, de Tolstoy, que a mí también me inspiró en muchas cosas, aunque difiera en otras con él, por si que podemos después ahondar en eso, la parte de la vida natural, el minimalismo, y Jack London se inspira en la parte de la concepción de la naturaleza salvaje, ¿no? Como algo totalmente incontrolable. ¿sí? Claro. Entonces, con esas dos inspiraciones, él quiere hacer esa vida un poco utópica, ¿no? Hoy en día yo lo veo como algo, digamos, bastante real, ¿no? Creo que hay esa fantasía anarquista, solipsista, que al final que desconoce la realidad social en la que estamos insertos, creo que es bastante insuficiente, ¿no? Pero, digamos, como actitud ante la vida, me parece que sigue siendo bastante rescatable, ¿no? El hecho de no asimilarte, no masificarte demasiado, ¿no? Porque a veces puede ser un problema en el ser humano cuando nos asimilamos demasiado a la masa, claro. Que eso también puede ser, como decía Krishnamurti, no es sano estar adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Pero a la vez estar demasiado, no estar adaptado, no estar en sintonía con la tribu, con lo social, también puede ser problema. Después de todo, las patologías mentales son un desajuste con con las normas sociales muchas veces. Entonces, ese libro también a mí me inspiró en su momento, ¿sí? Entonces, de ahí viene, volviendo a la tesis de que no existe un libro inspirador y que el concepto de es algo dinámico, pero en esa etapa de mi vida me inspiró, ¿no? Y después otro libro que a mí, después bueno, te dejo hablar a vos, pero y después si querés continuamos con esto. Otro libro que a mí me inspiró, más en lo intelectual, fue Platón, por ejemplo, la República de Platón, donde ahí se exponía lo que era la teoría de las ideas. Hoy también un poco alejado de Platón, soy más aristotélico, pero esta cuestión del filosofar, esta cuestión socrática de la búsqueda de la verdad, es algo que sigue siendo un norte para mí. Entonces, mira, también esto me marcó una impronta. Mirá qué interesante lo que vos comentabas sobre el libro, y no solamente uno, sin duda nosotros tres, porque nos gusta leer, creo que si algo que nos conecta es que somos lectores voraces y nos gusta leer y como vos decís, tal vez no sea un libro porque la consigna en este momento es hablar de un libro, pero podemos hablar de muchos otros más. Y yo retomando algunas cuestiones ya mencionadas por Matías, cosas que mencionaste vos, durante un momento, a mis 23 aproximadamente, me pasó que, bueno, terminé mi secundario, empecé a laburar, quise comenzar mis estudios en la universidad, pero uno tiene cierta rebeldía que la viene arrastrando de la adolescencia y, por ejemplo, un autor que me ayudó, porque uno tiene toda esa cuestión que tal vez en la adolescencia que ve algunas cuestiones que vienen de pensamientos de izquierda, que son totalmente válidos y que son críticos con un sistema, con el sistema que estamos viviendo. Un autor que me ayudó a encauzar pensamientos fue René Guénon. Un libro que a mí me pareció esencial en su momento fue La crisis del mundo moderno, porque justamente lo que yo muchas de las críticas que yo podía observar desde la izquierda las encontraba mucho más desarrolladas en profundidad y desde un punto de vista filosófico desde un autor tradicionalista. Entonces, ¿por qué? Porque el impulso inicial mío fue, creo como que lo deben tener cualquier joven
medianamente sano mentalmente es la búsqueda de la justicia. Y lo único que podía yo observar en ese momento era, bueno, cómo organizar mis pensamientos de modo de, como bien podríamos decir, yo observo en el conocimiento una gran, vasta caja de herramientas. Y una de las herramientas que tomé fue ese libro en ese momento de mi vida y me ayudó a organizar mis ideas. Porque justamente nosotros hablamos de yo quiero hacer una crítica al Estado, pero entiendo el origen histórico de los Estados, entiendo o sigo ese pensamiento lineal positivista y veo que el futuro va a ser algo maravilloso, pero yo no entiendo el pasado, no comprendo el presente. Yo creo que la cuestión temporal con Guénon y con su conceptualización que vimos en el Kali Yuga, a mí me ayudó mucho en su momento, me ayudó mucho y me ayudó a plantarme en la existencia de otra perspectiva, a poder, digamos, organizarme en el combate, en ese combate, si se quiere, metafísico, no necesariamente con las manos, con el cuerpo, a organizarme mejor, a plantarme mejor en la existencia. Y siento que eso a mí me ayudó mucho. Seguramente ese libro lo leí, ustedes dos lo tienen hace bastante tiempo. Tal vez no sea su favorito, no es mi favorito, pero a mí me ayudó mucho, me ha inspirado hacia otras búsquedas. Siempre digo, esa cuestión de tener una gran mochila, que todos cargamos con mochilas, pero en la mochila llevamos distintas cosas, distintos libros, y si pudiera hablar de uno como ahora, hablo de este libro. A mí me ha servido mucho. Y... sí, lo de la caja de herramientas me parece interesante, ¿no? Como hablar de los libros, son como, digamos, hay herramientas conceptuales, tal vez Guénon ahí te sirvió como algunas herramientas de Guénon, algunos conceptos te ayudaron a hacer una crítica tal vez del positivismo, esta visión cientificista, ¿no? Que considera que todo va a ir necesariamente a mejor, y ahí lo que hace el tradicionalismo guénoniano es poner en duda. A mí, por ejemplo, de Guénon, uno de los libros inspiradores, otro libro, en una etapa de mi vida, cuando me presentaron a Guénon, una vez hablamos de quién me presenta a Guénon, que es este que habla de las castas, no me acuerdo cómo se llamaba, autoridad temporal y poder espiritual, creo que se llama, de Guénon, que habla de la tesis de él, de la rebelión de las castas. O sea, a mí, por ejemplo, ese libro, pese a que yo con Guénon después empecé a tener varias diferencias, porque después, cuando empezás a ahondar mejor en algunas cosas, porque Guénon era un matemático, ¿no? Y era un matemático, 2 más 2 es 4. Exacto. Y todo cierra en la matemática, pero vos cuando vas al mundo exterior ves que no todo 2 más 2 es 4, porque si no lo que sabemos de física, de química, de medicina, no sé, del arte militar, de la guerra, todo se podría hacer con ecuaciones y ya está, y no es así. No. Guénon, en ese libro, a mí lo que me ayudó a ver es cómo clasificar los distintos estratos de la sociedad, los distintos grupos humanos. Y eso después lo pude complementar con, por ejemplo, con algunos autores, sociólogos como Max Weber o Sombart, pero el primero que me ayudó a ver, digamos, estas diferencias sociales de tipos humanos, ¿no? Fue René Guénon, que después eso lo maticé un montón, sí, pero ahí esa base creo que me la dejó él, y en ese sentido podemos considerar ahí un libro inspirador. Buenísimo. Vos, Matías, ¿querés agregar algo sobre los textos que mencionamos? Si vos sí, no, justo de lo que estaba hablando recién Martín, me parece para linkearlo con lo que mencionaba antes del recuperar de varios autores que creo que tenemos en común, que nos hayan marcado. Creo que, y ya que estaban haciendo una apreciación, no sé si utilitarista, pero sí como herramientas intelectuales para atravesar o entender algunas épocas, René Guénon fue muy, o quizás estudiar estos textos que estamos mencionando, son muy esclarecedores en el sentido de
una época muy convulsionada en lo que refiere a la relación con ciertos grupos y lo sagrado. Luego de lo que ocurrieron con algunas religiones o credos transmitidos para Occidente y todas sus cuestiones que históricamente fueron atravesando el cristianismo con el protestantismo y demás, en qué fue desembocando toda esa cuestión y me parece que es un autor muy característico también que me marca mucho a mí y que tiene que ver un poco con el sentido de esto de los últimos románticos, me parece, con aclarar o poner luz sobre épocas que desde el momento, desde esos siglos para acá, se dieron muchas confusiones en referencia a órdenes espirituales o a nivel religioso, universalismos que surgieron. Hace una gran diferencia con el teosofismo también, o qué es lo que ocurrió en la masonería. Es como, creo que es una herramienta imprescindible la transmisión de Guénon para no caer presa de esas confusiones propias de la posreligión, si queremos inventar un término, producto del materialismo moderno y luego de un cierto sentimentalismo, se puede llegar a decir, cayendo en cuestiones ahora posmodernas, de una pseudo religiosidad o espiritualidad naif, muy desligada de algún compromiso o disciplina profunda, sino que es todo muy light, muy on demand, podemos decir. Claro. Ya todo ya predigerido y demasiado masticado y muy mezclado también, si se quiere. Así que sí, podría comentar eso. Sí, como obviamente. para unir un poco todo lo que hablamos. Sí. Comparto tu visión sobre este autor. A mí me gusta mucho que podamos, y me gustaría que lo podamos desarrollar el concepto de caja de herramientas, porque no es una cuestión que uno ve lo material, sino que en esta lucha, en este plantarse ante la existencia, poder rescatar, ver lo que nos puede servir a nosotros en nuestro viaje como buscadores, como hombres, como personas que bueno, intentamos construimos nuestra cosmovisión, y uno de sus autores es este, pero también podemos reconocer en la literatura, en la poesía, lo que resuena con nuestro espíritu y lo que nos ayuda a continuar, ¿no? Porque es eso, por eso este programa se llama Los Últimos Románticos, ¿no? Es que sí, y además una sensación de que algo se pierde, pues también el que lee a Guénon, por más que uno después lo supere, es porque también está esa cuestión de que algo se perdió y uno quiere recuperarlo. Exacto. Entonces eso también tiene que ver con un tópico bastante romántico, ¿no? Del anhelo de aquello que se pierde y querer restaurarlo, ¿no? Sí. Y no querer resignarse a eso. Entonces, un idealismo. Podríamos decir a mí me gusta elegir, es una linda palabra y creo que es una sana nostalgia, por así decirlo, que no muere ahí en un mero sentimiento de añoranza, de algo perdido que no se pueda recuperar, sino que está ligado quizás a una cruzada interna espiritual y también que llevan a cabo varios que van en línea, y podemos nombrar a varios en esa línea. Dijimos René Guénon, después como algunos, está Jung también, que consideramos que también lleva a cabo esa tarea de recuperar, si se quiere, la capacidad de que el individuo pueda explorar los arquetipos que quizás en el ser humano antiguo era algo mucho más natural, mucho más dado, y que ya llegado a la modernidad es como que hubo varios autores, filósofos y demás,
coinciden en esa cuestión y creo que van en línea con nuestro sentir. Exactamente. Nosotros Que no está así, todo perdido tampoco, ¿no? mira, si estamos acá es porque estamos en contra de la insectificación del ser humano, estamos en contra estamos en contra de, bueno, de ser parte de una máquina y de justamente trascender el individualismo materialista que nos viene imponiendo esta sociedad en este último tiempo, que también lleva a tomar decisiones nefastas. Y no de las vías de escape, una de las herramientas que tenemos es la literatura. Por eso el primer programa, entre los temas que sugerimos estaban nuestros libros, aquellos libros que nos han inspirado, libros inspiradores. Y bueno, así que siento que hemos cumplido con esta primera misión de este primer programa. Estoy muy contento por eso. Los invito a todos a seguirnos en las redes, si hay una audiencia que ha sentido alguna resonancia entre todo lo que hemos expuesto, acá Matías, Martín, que son amigos que justamente en el Día del Amigo valoro mucho, y bueno, y que colaboran con este proyecto, que es su proyecto también, es mío, es de ellos, y lo estamos haciendo nuestro y para el que nos está mirando, para el que nos está escuchando. Así que los invito a darle like, a compartirlo y a sumarse a la próxima emisión de este programa que hemos decidido humildemente llamar Los Últimos Románticos. Así que sin más que decir, les envío un gran saludo a mis amigos, un feliz Día del Amigo, a todos los que están ahí también, que pueden llegar a ser amigos en el futuro, ¿por qué no? Un abrazo muy grande. Hasta pronto.